Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Vaya que los está generando. Bueno, ante todo hay que recordar que hoy es viernes, ¿no? Y de lo profundo del corazón digo, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalam Alaikum, Pax Vovis. Ese es el sonido del deseo de paz, en hebreo, en árabe, en la lengua de la época en que los cristianos éramos los perseguidos, los quemados vivos para iluminar los paseos y las catacumbas en las que a escondidas había que celebrar misa. Y digo eso porque en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela convivimos en santa paz los seguidores de esas tres grandes religiones monoteístas y los de todas las otras con igual respeto, y también los que son agnósticos o no creen nada trascendente de ese campo, ¿no? Bueno, le veníamos diciendo desde hace tiempo que en este reacomodo geopolítico las grandes potencias como Estados Unidos, aunque esté un poco en decadencia, sigue siéndolo, ya es una potencia nuclear, y ahora es que se pone más peligrosa, porque sabe que le estaban faltando uñas. ¿Cuántas veces, recuerden, hagan memoria, cuántas veces les he dicho, bueno, aquí los países del Golfo, ya se volvió un lugar común en este programa, ¿no? Los países del Golfo, generalmente testas coronadas, ahí molestaba mucho Saddam Hussein, ¿no? Por eso destruyeron Irak. Pero los países del Golfo pagan protección a las potencias para poder seguir teniendo la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Estoy hablando no solo del enorme reino de Arabia Saudita, ¿no? Sino Qatar, Kuwait, todos los que están aquí, los Emiratos, y de esta zona donde se mueve en términos normales 40-45% del petróleo del mundo, hay que pasar por el estrecho de Hormuz. Es una garganta bien pequeña. Y del otro estado está Irán, del otro lado, que no es precisamente un estado que se deje doblar el brazo, ¿no? Bueno, ahora las guerras regionales y las cosas que hay que hacer parece que la están usando a través de terceros, ¿no? Algunos de estos reinos se han metido a hacer el trabajo. Si habláramos de mercenarios de Estados Unidos, diríamos el trabajo sucio que Estados Unidos no quiere meterse a hacer en este momento. Pero como tenemos enorme respeto por todos estos países de la cultura árabe, no aplicamos eso. No está de más recordar siempre, y hay que tenerlo marcado a fuego, este petróleo tarda bajando por el Índico, dando la vuelta al sur de África, subiendo por el Atlántico Sur, llegando al Atlántico Medio, luego entrando al Caribe para llegar a Texas. 40 a 45 días, por rutas sumamente peligrosas. Mientras que el mayor reservorio comprobado de petróleo y de gas en toda nuestra querida, contaminada y única nave espacial, entiéndase planeta Tierra, está aquí, en la República Soberana Bolivariana de Venezuela. Además de los reservorios de agua y de minerales estratégicos. Y nosotros estamos no a 45 días, sino a 4 a 5 días. ¿Se entiende por qué cuando el comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, dijo, acá no queremos bases gringas de F-16, tenemos nuestros propios F-16, tenemos nuestros propios pilotos formados allá, y vaya que lo hicieron bien, ¿eh? Yo recuerdo en la base Luke de Arizona, el alto nivel con que se les recuerda. Por razones que no viene al caso, estuve en esa base y además volé el último simulador de combate de F-16, que es una cosa monstruosa. Cuando uno vuela ese simulador, no puede volar el avión real. Y además tiene que, si es soltero, le mandan dormir con el colchón en el suelo. Si está casado, hay que avisarle a las esposas lo que puede ocurrir esa noche, del esfuerzo que significa el realismo del combate en ese simulador. Bueno, así las cosas, aquí estamos a 4 o 5 días.
Cuando el presidente dijo bases aquí, no, nos la colocaron enfrente, hay que decirlo una vez más, en las hermosas islas que dependen del Reino de Holanda y que son de la OTAN. Nos negamos a bajarnos los pantalones teniendo bases extranjeras en nuestro territorio, enhorabuena. Pero ahora resulta que la hermana Colombia, tiene 7 bases gringas y además firmó un acuerdo según el cual, ¿cuántas veces le dijimos? Firmaron un acuerdo según el cual, así un soldado gringo se mete en una trona de droga, se mete en una rasca de alcohol y le viole la hija al presidente de la República, no lo pueden juzgar, tienen que entregárselo a los gringos. Vaya barbaridad de cesión de soberanía, ¿no? Pero eso nos lleva a lo que decía el senador Paul Coverdell, Washington, primer ponente del Plan Colombia. ¿Qué decía Paul Coverdell? Por si no lo recuerdan, porque lo hemos repetido hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo. Para controlar a Venezuela, y lo estoy citando textualmente, para controlar a Venezuela, señores del Congreso, es necesario ocupar militarmente a Colombia. ¿A quién agarraron por los argumentos? Porque tenía un historial muy sucio, que les permitió poner 7 bases gringas en Colombia, en la hermana República de Colombia. Porque el libertador Simón Bolívar, caraqueño, cuando cruzó las fronteras con las tropas, fue para darle libertad a 5 países, no para dejarse violar la soberanía 7 veces, y lo que viene. Ahora se cumplió lamentablemente, ayer les leíamos la cantidad de violaciones y de insultos y malos tratos, pero violaciones adolescentes por parte de los gringos en la hermana República de Colombia, no los pueden tocar. No los pueden tocar. Bueno, esa es la realpolitik. No hacemos juicio de valor, estamos dando una información absolutamente objetiva. Ahora, por allá en el Medio Oriente también se cuecen habas, y algunos conflictos en los que no quieren, no pueden o no deben meterse en los gringos, se lo están haciendo los amigos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Cuando uno necesita protección para mantener la cabeza y la corona, algo tiene que hacer a cambio, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Bueno, la cotidianeidad en el ambiente internacional. Iniciada la operación Tormenta Decisiva, aviones de combate estadounidenses, claro que sí, aviones de guerra de Arabia Saudita y de sus aliados árabes, lanzaron la operación Tormenta Decisiva contra la milicia Houthi en Yemen y en apoyo al presidente legítimo Abd Rabbu Mansur Hadi y sus seguidores en el sur del país. No decimos que esto es bueno o es malo, estamos mostrando lo que es. El presidente Hadi llegó más tarde a Riad de camino a la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheikh, donde una cumbre árabe está programada para este sábado, según informa el diario Saudi Gazette. La operación contra los rebeldes hutíes cuenta con el respaldo completo e inequívoco de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Jordania y el bloque de la Liga Árabe. Emiratos Árabes Unidos envió 30 aviones de combate, Bahrein 15, Kuwait 15, Qatar 10, Jordania 6, según el canal de noticias Al Arabiya. Y en un lugar desconocido aquí están reunidos los altos mandos con el ministro de la Defensa, príncipe Mohammed bin Salman, quien habla con los oficiales con despliegue audiovisual necesario para estos casos. Hay una conferencia, videoconferencia. Mohammed bin Salman en este corredor caminando con el segundo de a bordo como príncipe de la corona y ministro del Interior, Mohammed bin Nayef, y varios con bin Nayef al bin Salman, escuchando a los oficiales sobre cómo se desarrollan las operaciones en este cuartel general. Por el momento se desconoce. El ataque se ha producido poco después de una coalición internacional encabezada por Arabia Saudita anunciar el anuncio de, reiterativo sonó eso, ¿no?, de una ofensiva contra las posiciones de los hutis en el país. Luego de esto, en el comunicado conjunto recogido por la cadena de televisión de los Emiratos Al Arabiya, los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait han expresado textualmente su decisión de repeler a las milicias hutis, Al-Qaeda y el Estado Islámico en el país. Asimismo, han advertido que el golpe de Estado de los hutis en Yemen representa una gran amenaza para la estabilidad de la región, acusando a la milicia de llevar maniobras militares con armamento pesado cerca de la frontera de Arabia Saudita. Base de Rajah, Sanaa, Yemen. Secuencias tomadas desde el aire con cámaras especiales
Arabia Saudí y sus aliados lanzan los ataques aéreos en Yemen. Los ataques comenzaron cuando los rebeldes hutíes estaban a punto de tomar la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen, y hubo informes de que el avance hutí hizo que el asediado presidente Abdel Rabo Mansur Hadi huyera del país, pero por vía marítima. Los 5 estados del Golfo Pérsico, incluyendo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait y Bahrein, emitieron una declaración conjunta expresando que estaban actuando para proteger a Yemen contra la agresión de los combatientes hutíes. La agencia de noticias saudita Al Arabiya News informó que el reino había desplegado 100 aviones de combate y 150.000 soldados y otras unidades de la Armada. Solo Arabia Saudita. No se hablaba en detalle de los otros. El embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, dice: las operaciones comenzaron aproximadamente a las 7 de la noche y Estados Unidos no está participando en las operaciones militares. ¿Para qué? Ellos hacen el trabajo. Sanaa, las pertenencias, después de las consecuencias de los ataques aéreos, de los que lograron sobrevivir y lo que queda de lo que alguna vez fueron sus viviendas, ¿no? Arabia Saudita ha causado esto como consecuencia de los ataques y por el momento parece ser que esta primera oleada fueron blancos muy selectivos que habrían sido objeto de ayuda en la designación de blancos por toda la gente que tiene los satélites necesarios, ¿me entienden, no? Para monitorear en vivo, en tiempo real, las operaciones y además designar blancos. Al-Jubeir indica: haremos lo que sea necesario con el fin de proteger el legítimo gobierno de Yemen y evitar el peligro de las milicias. Tenemos una situación en la que un grupo de militantes pueden tener en el control los misiles balísticos, las armas pesadas y la fuerza aérea, y eso no lo vamos a permitir. Los equipos de rescate informan que se ha elevado a 13 la cifra de muertos por los ataques aéreos muy puntuales, incluyendo un médico que había sido rescatado de los escombros en una clínica. No fueron tan puntuales. Ahmad bin Hassan Aziri, ministro saudí de Defensa, dice: la operación Tormenta Decisiva comenzó ayer a la medianoche, al comienzo del 26 de marzo, y la campaña aérea comenzó con los objetivos que eran hacer frente a la defensa aérea, eliminarlas, de ser posible, las bases aéreas y los aviones que eran controlados por los insurgentes hutíes, que utilizan para hacer del ejército yemení. El objetivo de esta operación era paralizar las defensas aéreas, los centros de mando y el control de los centros de comunicación, con el fin de mantenerlos alejados de los misiles tierra-aire. Luego de un despliegue audiovisual, dijo: hemos comenzado a ver los resultados de la operación en los primeros 15 minutos y tuvimos control absoluto del aire. Por supuesto, toda operación aérea necesita un gran número de aviones, la ofensiva, el reabastecimiento en el aire, la alerta temprana, los drones, la búsqueda de aviones de rescate. Fue una operación exitosa en la que participó una gran cantidad de aviones y los saudíes estaban en la parte delantera en la primera oleada y lograron anotarse los goles en los primeros 15 minutos de la operación y continuó hasta que logramos todos los objetivos establecidos, ¿no? No dijo realmente anotarse los goles, no, se anotaron las metas previstas. Luego, Ahmed bin Hassan Aziri, el ministro saudí de Defensa, dijo: uno de los objetivos era la base de Al-Duleimi, que estaba controlada por los insurgentes Houthi, que contienen aviones a reacción y importantes depósitos de armas. Y luego, ya casi en tiempo real, dijo: en este momento, en esta etapa, no hay una planificación para cualquier otra operación terrestre, pero si la situación lo necesita, las tropas de tierras desde Arabia Saudita y las fuerzas aliadas están preparadas para hacer frente a cualquier agresión de cualquier tipo. Sin embargo, estaban basándose en la superioridad aérea y no quieren tener bajas en el terreno, obviamente. En suma, Arabia Saudita participa en los ataques aéreos, pero dice que todavía no piensa mandar tropas a Yemen. No obstante, un portavoz militar saudita señaló que las tropas estaban listas para entrar al país en caso de que fuera necesario, y ese portavoz no era otro que el que acabamos de oír. Sanaa.
Miles de manifestantes que apoyan a los rebeldes Houthis se reunieron para protestar el ataque aéreo de Arabia Saudita. Y ahí hay unas muy contundentes declaraciones, ¿no? Ese cartel dice cosas muy contundentes que en este caso no vamos a traducir. Khaled al-Madani, miembro del Comité Revolucionario Supremo de los rebeldes Houthi, hacemos un llamado a la yihad sobre esta guerra. Debemos estar listos y estamos llamando a la Comisión de Seguridad para equipar con armas a los que no tienen armas y estará lista en los campos de batalla. Bueno, el cartel que le mostramos decía: Dios es grande, muerte a los Estados Unidos, a Israel y a los judíos, victoria para el Islam. الجهة الأمنية واللجنة الأمنية إلى الإعداد لمن ليس له معه مبادئ وسلاح أن يعد له السلاح في الساحات منطلقون في السلاحات. La marcha antisaudí, que fue convocada por el liderazgo del movimiento Ansarullah, se produjo después de que aviones de la Fuerza Aérea Saudí, como les dijimos, bombardearan las posiciones de los combatientes hutis y lanzaran ataques contra el aeropuerto de Sanaa y la base aérea de Dulaimi el jueves. Mientras tanto, en Arabia Saudita y en Yemen también había noticias. Esta vez en Riad, el ministro de Defensa, el príncipe saudí Mohammed, y el hijo del rey Salmán en la base aérea de Riyadh, esperando al presidente de Yemen, Abdel Rabo Mansour Hadi. Llega la delegación, grandes honores de recepción, relativamente el té de la bienvenida, por supuesto. Las tradiciones se preservan. Mohammed y Waidi y Hadi Mohammed recibiendo el té. Mohammed Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores iraní, dice ante la pregunta del periodista que dice: ¿la República Islámica de Irán ha tomado alguna medida para apagar este fuego? Dijo: hemos puesto todos nuestros esfuerzos para limitar y controlar la crisis en Yemen y haremos, si Dios quiere, lo necesario para seguir haciéndolo. Aquí estamos en Teherán. La televisión iraní estipula que, bueno, miren, nuestro viejo amigo, el que hemos entrevistado aquí, algunos con picos ausentes, Qasem Zedighi, líder de las oraciones del viernes en Teherán, aparecía también en el podio. Qasem Zedighi, líder de la operación de este viernes en Teherán, decía: los gobiernos que no están en armonía con su propia gente y los reinos satélites controlados por países extranjeros han constituido una coalición falsa respaldada por Israel y Estados Unidos, y la patadita, sin nombrarlos, era para Arabia Saudita. Sin embargo, su confrontación con otras naciones despertará a sus propias naciones, a su propio pueblo, pronto y para hacer el bien. Luego, varios de los ciudadanos yemeníes que asistían daban gritos de muerte a Israel y oraciones en árabe. Luego, Qasem Zedighi, el líder de la oración del viernes en Teherán, decía: ellos, Arabia Saudita y sus aliados, vienen a invadir un país e interferir en los asuntos internos. Condenamos esta agresión y la injerencia en los asuntos internos de Yemen. Viernes, día de la oración, y quien la dirigió no dejó de hacer contundentes declaraciones políticas. Irán rechaza la invasión a Yemen y mostró su rechazo rotundo a lo que calificó de invasión y advirtió de las graves consecuencias. Mientras tanto, en Washington, por supuesto que no escapaban la situación en Yemen y la interacción entre el senador Tom Algodón y el general del ejército, Lloyd Austin, comandante del Comando Central de Estados Unidos, decían:
Teniendo en cuenta la situación en Yemen, si hubo acción de los militares allí para bloquear el estrecho de Mandeb, supongo que las fuerzas estadounidenses podrían actuar de inmediato para volver a abrir ese estrecho. Y el general Austin dijo, no sería trabajar con nuestros socios del Consejo del Golfo para poder asegurar que estos estrechos permanezcan abiertos. Podemos hacer eso. Uno de nuestros intereses de tareas internas es asegurar que tenemos libre flujo de comercio a través de ambos estrechos. Y Estados Unidos dice que trabajará para garantizar que el estrecho de Bab el-Mandeb siga abierto. Los pretextos nunca faltan. Aviones de guerra en Irak. Hoy, decolando desde Bagdad, y ese sí que es una verdadera plataforma de armamento de ataque a tierra. Ese es un modelo diseñado precisamente para el apoyo cercano. Khalid al-Beidi, el ministro de Defensa iraquí, decía, este escuadrón está tomando parte actualmente en las batallas desde Tikrit esta mañana. Las cosas arden en Tikrit desde temprano. Los jets han llevado a cabo más de una salida. Los ataques aéreos fueron eficaces para infligir grandes pérdidas al enemigo en términos de hombres y equipos. Y vamos a seguir con nuestras salidas de vuelos de combate hasta que eliminemos a los terroristas. Una pasada para lucirse. Vienen con la adrenalina alta después de un ataque. Y volver entero y con el avión entero no es poca cosa. Recuperar la ciudad de Tikrit, actualmente en poder del Grupo Estado Islámico, informó, como vimos, el comandante de operaciones de Irak en la provincia de Salahuddin. El teniente general, estas son tomas aéreas de las operaciones y los impactos. El teniente general Abdul Wahab al-Zahdi dijo el jueves que las tropas iraquíes y fuerzas especiales han comenzado a desplazarse hacia el centro de Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein. Tiene un valor simbólico importante. El Grupo Estado Islámico se apoderó de esta ciudad de mayoría sunita a mediados del año pasado durante su relampagueante avance por el norte de Irak. Y a petición del actual gobierno de Irak, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Tikrit el miércoles y jueves para apoyar a las fuerzas que habían iniciado un ataque, pero no lograron progresos. Asesores militares iraníes, vean, estos son tremendas plataformas de armamento también, helicópteros blindados soviéticos, de la era soviética, ¿no? Rusos. González en Tikrit reportó escuchar aviones de combate en las últimas horas, seguido de múltiples explosiones. Y un comandante iraquí en la ciudad dijo que una bodega utilizada para almacenar armas del Grupo Estado Islámico fue bombardeada por un avión de Estados Unidos. Y un funcionario estadounidense en Washington confirmó que entre los objetivos había depósitos de armas. El comandante iraquí solicitó no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar de los detalles de los ataques. Pero el funcionario en Washington, quien acabamos de ver, también pidió permanecer en anonimato, porque los que hablaron fueron los que representaban directamente al gobierno, pero dijo que no hubo más de una docena de ataques aéreos el miércoles y que algunos fueron realizados por aliados de Estados Unidos, no involucró a su país. Como estamos viendo, intensos combates, fuerzas iraquíes retoman la ofensiva sobre Tikrit. No hay que olvidar el valor simbólico, allí nació Saddam Hussein. Por su parte, Estados Unidos, aunque no los muestren en cámara, ejecutó desde el miércoles 17 bombardeos aéreos sobre esta ciudad situada a 160 kilómetros al norte de Bagdad. Y Francia, para no desmarcarse, efectuó un ataque, según los mandos militares de ambos países. Es la primera vez que la coalición antiyihadista interviene en Tikrit desde que las fuerzas iraquíes lanzaron su ofensiva el pasado 2 de marzo. Blancos civiles evidentes. Washington estuvo mucho tiempo reacio a intervenir, sobre todo por el apoyo de Irán a las milicias chiitas que participan en la batalla. Pero cambió de parecer el miércoles cuando el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, solicitó bombardeos a posiciones yihadistas y los resultados están a la vista. Las tropas iraquíes retomaron este jueves la ofensiva terrestre que habían suspendido la semana pasada, debido, según ellas, a la gran cantidad de explosivos diseminados por el ejército islámico en el interior de Tikrit.
la mayor operación terrestre de que el ejército islámico tomó gran parte de Irak en junio de 2014, ya no contará, sin embargo, con la presencia de las milicias chiitas que se retiraron, según el comandante de la fuerza estadounidense en Oriente Medio, el general Lloyd Austin. Cualquiera de las declaraciones de los oficiales superiores coinciden con lo que les acabamos de decir y ciertamente no hay otra versión porque es la versión oficial, así que no hay manera de aceptar otra a menos que estuviéramos allá y pudiéramos desmentirlo. Varios responsables de estos combatientes acusaron a Estados Unidos y a la coalición de querer robar la victoria en Tikrit, mientras que sus fuerzas, equipadas y aconsejadas por Teherán, realizaron, según ellos, la mayor parte del esfuerzo de guerra y pusieron la mayor cantidad de bajas. Sudoeste de Tikrit, entonces ya las cosas se ponían fuertes. El coronel Thabit Hamid, comandante local de los combatientes sunitas, decía: hemos luchado batallas campales con los militantes del ejército islámico, del Estado Islámico, y como se ve, la mayor parte de la destrucción demuestra los intensos combates. El enemigo nos lanzó no menos de 1.800 proyectiles y bombas de mortero. يوم الحشد الشعبي هناك هيئة حشد شعبي ترتبط برئاسة وزراء ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، فكما أنا مسؤول عن قوات الجيش وكقائد عام وعن قوات الشرطة كذلك مسؤول عن الحشد الشعبي. Las consecuencias de Al-Jaburi, de la tribu, de la decisión de aliarse con Irak y el gobierno chiita en contra de sus compañeros suníes del Estado Islámico han sido graves. Están grabadas en las lápidas que vemos, en las tumbas que vimos, filas de muertos a la sombra de la palma en la ciudad del río Tigris. Mientras tanto, los aliados, teóricamente los aliados, ¿no?, hablaban desde Washington en el sentido de que Al-Abadi supervisa la recuperación de Tikrit en el Estado Islámico. Veteranos combatientes como este hombre que vemos en pantalla, ¿no?, el senador McCain, derribado en Vietnam. Este no come cuento a la hora de presionar y hacer preguntas, ¿no? McCain le decía: ¿la milicia chií se ha retirado de esa zona, señor? McCain dijo: las luchas se están haciendo por todas las fuerzas y cuando... Solo tengo unos minutos, tal vez usted pueda cortar las respuestas. Bastante sencilla quiero las preguntas. Señor, el aclaramiento de la ciudad de Tikrit, que como ustedes saben está al oeste del río, está siendo realizado por las Fuerzas de Operaciones Especiales iraquíes, la Policía Federal, con nuestro apoyo aéreo. McCain dijo: entonces, ¿por qué vemos imágenes de todas partes de Soleimani, líder, orquestando ese esfuerzo? El general Austin dice: estas imágenes eran de antes y como usted sabe, los esfuerzos de Soleimani y los iraníes se patrocinan, pero se estancaron, se estancó. McCain dice: ¿así que ya no estamos en la pelea? No, me refiero a que las milicias chiitas ya no están en la pelea, dice McCain, siempre a la defensiva, siempre el general a la defensiva, porque McCain fue un piloto de combate derribado en Vietnam, la pasó canutas, ¿no? Y además luchó contra un cáncer. Ven la hinchazón que tiene en la mejilla, su mejilla izquierda. Las milicias chiitas todavía están en pelea. Austin, siempre apretado acá, dice: no, señor, son parte de las operaciones de compensación en Tikrit. Y McCain dijo: así que los ataques aéreos que estamos llevando a cabo son solo en apoyo de las actividades militares iraquíes. Señor, es una correcta preacondicionación para que nosotros podamos proporcionar apoyo al gobierno de Irak, que tenía a cargo esta operación. Tenían que saber que éramos exactamente quienes estaban en suelo y que teníamos que ser capaces de evitar conflictos mayores. Tenían un plan de maniobra, no solo para planificar lo que habíamos ensayado. Bueno, Washington exige dejar fuera a Irán. Exigió el desalojo de las fuerzas chiitas apoyadas por Irán para lograr la expulsión del Estado Islámico de Tikrit. El Senado de Estados Unidos aprueba aumento de gasto militar en el presupuesto, pero no para los gastos sociales. Oigan esto: el Senado estadounidense este viernes aprobó un proyecto de presupuesto de 2016 que incluye aumento del gasto militar en al menos, de lo que ya era gigantesco, 523.000 millones de dólares destinados al Pentágono, pero reduciendo muy fuertemente el gasto social. Un debate citado por el diario New York Times, el senador Michael Bensi de Wyoming, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que el proyecto está encaminado presuntamente a proteger a los ciudadanos más vulnerables del país, fortalecer la defensa nacional y hacer más robusto el crecimiento económico. Pero
reduce drásticamente, oigan bien, drásticamente el programa de salud, conocido como Medicaid, y los cupones de alimentos. Es decir, los programas que eran el caballito de batalla de Obama. El Medicaid, el tema de la salud, y los programas de cupones de alimentos para los que viven escondidos en un zaguán y tienen que vivir de los cupones. Es decir, lo que prometió Obama y era su bandera, lo borraron de un plumazo acá. Y Obama, bien gracias, porque ahora es un comandante de guerra, ¿no? El Premio Nobel de la Paz, premio a priori, si le damos el Premio Nobel de la Paz y después suponemos que va a gobernar en ese tono. Pues no, el Premio Nobel de la Paz ahora es comandante de guerra, como le corresponde como responsabilidad, comandante en jefe, como presidente electo de los Estados Unidos. Bueno, cosas veredes, Sancho. No veo nada en los monitores de satélite que mejore lo que les estamos presentando. Si así fuera, como es costumbre, lo bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Este sábado TV Foro presenta: las acciones del Imperio norteamericano siempre han estado centradas en la política del terror. En el mundo en el que hemos entrado, el único camino a la seguridad es el camino de la acción. Y esta nación va a actuar. Cuando la época del terror parecía llegar a su fin, rápidamente se convirtió en un largo camino a la desesperanza. Nosotros no hacemos estos sacrificios por territorios o recursos, sino porque es lo correcto. TV Foro presenta un documental del director estadounidense Oliver Stone, la historia no contada de Estados Unidos. Bush y Obama, la era del terror. Este sábado a las 9 de la noche. Más BTV, más revolución. Cada vez que haces clic al pagar tus impuestos a través de los canales electrónicos de la banca pública, contribuyes a construir un gran país. Haz de tus pagos tu obra maestra. Gobierno bolivariano. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Vamos todas y todos a partir de este miércoles 18 de marzo a firmar por la paz, por la unidad nacional y por el amor a Venezuela. Fijemos posición en contra del decreto de Obama que tilda a Venezuela de amenaza para Estados Unidos. Para la recolección de firmas están activadas todas las plazas Bolívar del país, jornadas casa por casa y diversas organizaciones sociales. Son más de 400 puntos de firma a nivel nacional. Somos un pueblo de paz y por eso decimos: Obama, deroga el decreto ya. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hay un dicho llanero, ¿no? Llanero equivalente al gaucho en las grandes llanuras de la República Bolivariana de Venezuela, aquellas de Doña Bárbara. Tanto que se ha escrito sobre eso. Y ellos dicen, cuando le digo que la vaca es de tal color es porque tengo los pelos en la mano, ¿no? Ayer les decía, frente a las desentonadas y sorprendentes declaraciones de Felipe González,
ese que en otros tiempos venía aquí con el sombrero en la mano y la sonrisa grandota, o que cuando me lo encontraba por Centroamérica con una guayaberita y nada de escolta ni carros oficiales, decía realmente, Walter, ¿quieres que te declare? No perdí una oportunidad de aparecer en cámara, lo necesitaban. Pero también venía a raquetear, ¿no? Aquí venía humildito y con el sombrero en la mano cuando necesitaba ayuda. Y les dije que incluso yo lo había visto operando en el CEN, es decir, el organismo máximo de un partido histórico de Venezuela, Partido Acción Democrática. En esos tiempos me dijeron, bueno, es un tema internacional, ve y cúbrelo tú. Como aquí no hablamos pistoladas, aquí están. Vean quién era Felipillo en aquella época. Vamos a cerrar bien la toma. Como ven, yo todavía no necesitaba cubrir el ojito enfermo. Bueno, no enfermo. El ojito que sobrevivió, pero necesita estar tapado para no mezclar la señal a nivel cerebral, ¿no? Bueno, este era Felipe González, cuando claro que declaraba, había que pararlo. Le encantaba poder aprovechar cámara porque tenía sus planes y quería llegar. Y esto fue tomada en el CEN de Acción Democrática. Este era el Felipillo que agradecía todo, que venía muy solidario y muy tranquilito a Venezuela y no hacía las cosas que hace ahora, haciendo amnesia de todas las solidaridades que recibió aquí. Bueno, no es para eso que vamos a hacer este segundo bloque, pero yo sabía que tenía algo en el archivo que podía demostrarlo. Y aquí, cuando decimos algo, apuéstenle que es así. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y la historia de este viernes. Aquí seguimos con el drama del avión de Germanwings, filial de Lufthansa, y se cumple, al parecer, lo que les habíamos dicho, ¿no? El copiloto tenía ganas de acabar con todo. Ahora parece que estaba en un tratamiento y no lo había informado a la línea aérea, pero además, estas son imágenes del Ministerio del Interior, ¿no? Como pueden ver. Pero además refuerzan la búsqueda de la segunda caja negra del avión que se estrelló en los Alpes franceses. Porque la segunda caja negra del avión Airbus A320 de Germanwings, que se estrelló en Francia, tiene otros datos muy fundamentales para este accidente que causó la muerte a 150 personas. Bueno, accidente provocado, ¿no? Se espera que de encontrar la caja se terminen de aclarar las verdaderas causas. La primera caja negra que contenía las grabaciones de audio confirmó que el accidente del avión bien podría haber sido intencional. Nosotros no tenemos duda al respecto y lo dijimos desde el primer momento. Los resultados de la investigación demostraron que el copiloto Andreas Lubitsch se encerró en la cabina después que el piloto se ausentara por un momento para ir al baño. La grabación demuestra que Andreas se negó a abrir la puerta de la cabina a pesar de que se puede escuchar cómo el piloto le pide reiteradamente que abra la puerta. Por esta razón, los investigadores buscan la segunda caja que contiene los datos de parámetros de vuelo que podrían confirmar los resultados de la primera caja negra. Se había confirmado que se encontró la carcasa y los restos de la segunda caja, pero la caja en sí aún está desaparecida. Equipos de búsqueda y escaladores, como estamos viendo, recorren los Alpes con la esperanza de encontrarla. Y el presidente alemán visitó la escuela de las víctimas, ¿no? Visitó la escuela de vuelo de Germanwings. Joachim Gauck visitó hoy la escuela Joseph Koenig de Haltern-See, la pequeña localidad donde estudiaban 16 adolescentes muertos el martes en el siniestro del avión de Germanwings cuando regresaba a su país tras la semana de intercambio en España. Es decir, la escuela de las que fueron las víctimas del vuelo de Germanwings. Ambos se sumaron en la iglesia local. Gauck, quien a raíz de la tragedia suspendió la gira que realizaba por América Latina, acudió al centro escolar acompañado por la jefa de gobierno del Land de Renania del Norte y Westfalia, Hannelore Kraft. El trabajo de esta gente es muy duro, ¿eh? Vean que no quedan sino pequeños restos de ese gigantesco avión. Esto es un trabajo muy duro, por la altura, por el terreno y porque solo se van a encontrar trozos de cadáveres y nada más. Se van marcando las piezas más o menos importantes con cubos de colores brillantes. Esto parece haber sido parte de uno de los paneles de control. Se van dejando marcas de colores allí, porque no solo rescatar los restos de las víctimas, que deben estar absolutamente esparcidos como los del avión,
sino después, como les dije, hay que rearmar las partes del avión para estudiar el siniestro, en la medida en que se puede armar ese trágico rompecabezas, ¿no? Entonces el presidente alemán suspendió la gira que realizaba por América Latina. Las autoridades locales han pedido explícitamente a los medios que se preserve la privacidad de los alumnos de esta secundaria y sus familias, especialmente durante la visita institucional y las 2 ceremonias que estaban previstas para hoy, de las cuales estamos siendo testigos de una de ellas. La dirección de la escuela ofreció ayer una conferencia de prensa en la que tanto el alcalde Bodo Klimpel y el director del centro Ulrich Weisel afirmaron que la situación para todos era aún muy traumática tras conocerse que el copiloto definitivamente estrelló deliberadamente el aparato en los Alpes franceses. Halten es una pequeña población de 37.000 habitantes a 90 kilómetros de Düsseldorf, que era el lugar de destino del vuelo 9525 de Germanwings. Tras la tragedia se concentraron equipos de televisión llegados de todo el mundo. Desde la dirección se pidió asimismo ayer que no se hiciera ninguna oferta de dinero a los escolares a cambio de entrevistas. Miren cómo andan, ¿no? La ética del periodismo, ofreciéndole dinero a los muchachos para que declaren. No todos hacen periodismo al estilo que se hacen aquí, ¿no? Bueno, aquí esto comienza, es la segunda parte del drama. Montabaur, Edmund Schaft, el alcalde de Montabaur, dice: aquí en Montabaur estamos profundamente afectados por la horrible noticia que hemos oído por los medios de comunicación. El accidente del avión en Francia es una tragedia con una gran cantidad de víctimas y compartimos el dolor y la tristeza con los familiares de ellas. Dass der Pilot das Flugzeug freiwillig, absichtlich zum Absturz gebracht hat. La noticia de que el piloto al parecer pretendió estrellar el avión nos ha llegado a pesar de que los medios de comunicación, que no sabemos exactamente lo que sucedió, pero independientemente de si esa información es verdadera o no, le enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares del comandante del piloto. Manfred Killian, residente de la cercana Eitelborn, hablando a una mujer que está fuera de la casa, dice: eso es realmente horrible. Montabaur nunca ha sido tan famosa, nunca. Tomará mucho tiempo antes de que podamos olvidar, si es que alguna vez podemos olvidar esta tragedia. Es realmente horrible, especialmente para los padres que viven aquí. ¿Cómo van a ser capaces de seguir viviendo aquí en el barrio? También, si les gustó aquí, el hijo estaba en la escuela, volaban aviones de planeador hace poco aquí en Montabaur, y el propio copiloto volaba planeadores aquí. Christoph Kumpa, del Ministerio Público, también daba algunas declaraciones y decía: la oficina del fiscal de Düsseldorf ha completado la búsqueda en el apartamento del difunto copiloto del estado, un hombre que hacía deporte, que se cuidaba, pero parece que tenía una enfermedad que no había manifestado a la compañía a la que estaba obligado como piloto, ¿no? Bueno, tiene una foto allá en San Francisco mostrando el gran puente, pero no se ve ninguna novia al lado. La oficina del fiscal de Düsseldorf ha completado la búsqueda del apartamento difunto del piloto de Düsseldorf en Renania-Palatinado. Completó anoche la búsqueda y estas medidas no conducen a la búsqueda de una carta de suicidio o cualquier reclamación de responsabilidad. Hay una pista que indica un motivo político o religioso, tal vez. Christoph Kumba dice: sin embargo, se incautaron registros médicos que indican una enfermedad existente y el tratamiento médico adecuado. El hecho de que se encontraran rotas notas sobre enfermedades que abarcaban los últimos días y el día del accidente, el apoyo de la evaluación preliminar que estamos en pleno desarrollo del fallecido, es que escondió una enfermedad a su empleador y a sus propios colegas. Otras investigaciones, incluidos los interrogatorios y el análisis de las historias clínicas, se tomarán unos días. Tan pronto como haya resultados fiables, vamos a informar a los familiares y al público, terminó diciendo. Muy delicado esto, ¿no? No improvisó nada, lo leyó. Bueno, en Francia se está pensando ya en un memorial. Estamos en Le Vernet. Aquí son hermanos de las víctimas españolas, con miembros del consulado español visitando
el lugar del accidente de Germanwings. Flores en la base de una piedra conmemorativa que dice en memoria de las víctimas del accidente. François Balic, el alcalde de Vernet, dice todas las familias y parientes cuando vienen aquí al Vernet, la población local se hará cargo de ellos. No hay ningún problema en ello. Es como si fueran nuestras propias familias. Y luego dijo François Balic, me preguntan si estarán en condiciones de volver. Me dijeron que van a volver cuando el clima sea mejor para llorar en el lugar del accidente. También hablamos de lo que es el mejor momento para que vuelvan. Les hemos dado algunos consejos, dadas las condiciones peculiares aquí. Pero individualmente podrán hacer su duelo en el lugar del accidente tan pronto como sea posible para abrirlo a los visitantes, solo aquellos que tengan vinculación. En suma, hay un nuevo memorial para las víctimas del avión que cayó en los Alpes. El monumento de piedra que estamos viendo, ubicado en la región de Le Vernet, colocaron una placa que dice en memoria de las víctimas del accidente. François Balic, el alcalde de Le Vernet, dio el pésamo y la bienvenida a decenas de personas que se encontraban en el lugar. Dado que la investigación que su Y ya es una investigación de otra naturaleza. Soraya Sáenz de Santamaría, viceprimer ministro. Vamos a concentrar, aparte de otras tareas, es en organizar los mejores equipos para poder acompañar y asistir a las víctimas, hasta las familias de las víctimas, hasta que pueda, en su caso, obtenerse la recuperación de los restos y también a apoyarles pues, en todas esas actuaciones a los que un siniestro de esta naturaleza lleva consigo. No sé si de carácter de Estado. Pues una la viceprimer ministro en Madrid y Cristóbal Montoro, ministro de Administración Pública, la regulación en materia de seguridad aérea es muy dinámica y está en constante cambio. Por tanto, tanto la Agencia Europea de Seguridad Aérea como otros organismos a nivel internacional pueden constantemente introducir mejoras. Y ahora la Agencia Europea de Seguridad Aérea está evaluando con los países la conveniencia de modificar o reforzar la normativa sobre la presencia de tripulantes en cabina. Algunas aerolíneas, algunos estados ya se están anticipando, con lo que nosotros estamos a disposición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para analizar este procedimiento y, en el marco de esa normativa comunitaria, poder establecer modificaciones. Del mismo modo, respecto a los análisis psíquicos y psicológicos de los pilotos, ha presentado el anteproyecto, anteproyecto de ley de modificación de la ley general. Buscaremos el mejor momento. Bueno, estaban un poco mezclados los temas porque ella habló después del Consejo de Ministros y después que la Fiscalía de Marsella adelantara que el avión de Germanwings se estrelló, pero que había un descenso voluntario del piloto, por decir, se suicidó. La más importante, indudablemente, es Cataluña, para que pues sea un homenaje a la mejor manera organizado. Es un poco prematuro ahora hablar de fechas. En otras ocasiones, ha sido un mes, 2 meses, atendiendo también a cómo evoluciona el proceso. Por tanto, no le puedo decir más que eso. En suma, el Gobierno endurecerá la normativa de seguridad si lo plantea la Agencia Europea y señaló que la normativa era de las más exigentes. Siempre una mejora no es descartable y se pueden endurecer las medidas de seguridad. Bueno, el secretario de Estado John Kerry, en Lausanne, Suiza, deja uno de los más conspicuos restaurantes y está con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Ernest Moniz, el cabello muy largo. Reza Marashi, investigador director del Consejo Nacional Iranio-Americano. Aquí la requisitoria periodística no era muy seguida por el John Kerry, secretario de Estado, que estaba tan rodeado de guardaespaldas que después de un cómodo almuerzo decidió seguir de largo y tratar de evitar las declaraciones, porque la cosa está bastante fluida, ¿no? Ahora, Reza Marashi, director de investigación del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, sí dio algunas declaraciones. Aquí, en medio de muy conspicuas medidas de seguridad, él dijo, bueno, usted tiene 2 grados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT,
científico nuclear, el señor Ali Akbar Salehi y el señor Moniz, averiguan esencialmente un rango o menú de opciones. Una vez de averiguar estas opciones, son entonces ellos los que deciden qué es aceptable para la política de ambas partes. Se refiere al tema de los reactores nucleares y cómo los usa Irán y las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Nuestros líderes políticos muestran que los diplomáticos de las diferentes opciones de que disponen y el tipo de unidades de negociaciones políticas. Usted sabe que no puede poner un carro delante de un caballo. Los ministros europeos están viniendo aquí a Lausanne porque quieren tratar de dar el peso político y el impulso adicional que podría ser necesario para llegar a la meta que nos hemos fijado y cruzar la línea. Y cuando usted tiene los cancilleres aquí, crea un mayor sentido de urgencia, agudiza el foco de todos alrededor de la mesa de negociación, y si en realidad son capaces de tener éxito, si ellos quieren estar aquí para celebrar con compresión un marco que alcanza y luego articula muy elocuentemente al resto del mundo porque eran tan importantes para cerrar la brecha entre fines de marzo, bueno, sea buena voluntad, deberá haber un tratado para concluir un acuerdo nuclear integral. El acuerdo nuclear entre Irán y el G5+1 está lejos de concretarse. Y Mohammad Javad Zarif dice que prosiguen las conversaciones nucleares con Estados Unidos en Lausanne y dijo que estaban dispuestos a seguir dialogando y lograr resultados más positivos, ¿no? El canciller Amin Mohammad Javad Zarif volvió a reunirse en la ciudad suiza con el secretario de Estado John Kerry en la tercera ronda de pláticas para acercar posiciones respecto a las sanciones económicas y el enriquecimiento de uranio, que son los asuntos más importantes de la agenda. Según fuentes diplomáticas en Teherán, las negociaciones asisten además del director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, el secretario de Energía estadounidense Ernest Moniz, además de la vicejefa de Política Exterior de la Unión Europea, Helga Schmidt. Junto con los ministros participan también los vicecancilleres iraníes Abbas Araghchi y Majid Takate Ravanchi y la subsecretaria de Estado norteamericana para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, quienes anoche sostuvieron un encuentro con sus demás homólogos del grupo. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, G5+1, buscan sellar un arreglo con Irán, pero difieren en el modo de levantar las sanciones económicas impuestas por Occidente y en la capacidad de enriquecimiento que permitirán mantener a la República Islámica en su plan de desarrollo tecnológico. Al comentar a periodistas pormenores de los tratados, Zarif destacó que su equipo negociador insiste en la eliminación total de las medidas punitivas y en un acuerdo único, en lugar del levantamiento gradual de las sanciones y de un pacto de 2 fases, como sugiere Estados Unidos y los países europeos. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon dijo: tengo la intención de convocar a un grupo de mujeres y hombres respetados, con profundo conocimiento de los sectores religiosos, civiles, culturales, académicos y empresariales de la región. Se servirían como un grupo asesor sobre la dinámica inter- e intrasectarias. Los gobiernos y las partes tienen la responsabilidad primordial de proteger a las minorías religiosas y de lo que sean, pero debemos comprometernos con los socios de la sociedad civil, los líderes religiosos y otras personas con influencia, incluyendo a los actores regionales y a otros. En especial, miro a los líderes religiosos comunitarios para recordar claramente a sus seguidores que las religiones deben ser la paz y no la violencia y la guerra. To clearly remind their followers that religions are about peace, not violence and war. Luego el canciller francés Laurent Fabius decía: aux minorités du Moyen-Orient, nous devons montrer que nous sommes à leur côté. Debemos mostrar a las minorías del Oriente Medio que estamos de pie y junto a ellos y junto a los estados que respeten la diversidad, y tenemos que demostrar a los terroristas de Daesh que vamos a luchar contra ellos sin descanso y que los derrotaremos. Je vais le faire en français, ensuite en anglais. Est-ce que ça vous va? Quiero hablar en inglés, después de francés, y dice: son barbaries, estoy hablando de Daesh, no conoce límites. Tenemos que enfrentar el hecho de que hoy en día existe un peligro real de que las minorías en el Medio Oriente tiendan a hacer desaparecer por completo las oportunidades que tiene la comunidad internacional. Ya no se puede mirar adelante lamentando la situación como una especie de poder sin poder. Debemos actuar para evitar que
el exilio definitivo de las poblaciones por causa de la guerra se concrete. Esto es lo que esperan nuestros ciudadanos y creemos que están en lo correcto. The definitive exile of this population. This is what our citizens expect, and we think they're right. Hello. Luego otra pregunta dijo, ahora en el conflicto entre Israel y Palestina, ¿te acuerdas de que Francia ha estado apoyando una resolución de la ONU, la definición de los parámetros y ayudar y acompañar las negociaciones necesarias entre las dos partes? No hemos cambiado nuestra mente en ese sentido. Y en las próximas semanas, en relación con los diferentes partidos, Francia será parte integrante para proponer una resolución en la ONU. Coming weeks, in relation with the different parties, France will be part and parcel of proposing a resolution in the UN. Resoluciones, más resoluciones, más resoluciones. ¿Y quién las hace cumplir? Monsieur le ministre. La pregunta dijo, hemos tenido y todavía tenemos que discutir acerca de la duración del acuerdo, sobre la transparencia, sobre las centrifugadoras de uranio, usted sabe los asuntos, y no voy a discutir aquí públicamente, lo que significa que queremos un acuerdo. Por esto, el acuerdo tiene que ser robusto. Se ha avanzado por un lado, pero todavía hay obstáculos que tenemos que superar y espero que un acuerdo será posible, pero tiene que ser un acuerdo sólido. Esa es la posición de Francia. Gracias. Agreement would be possible, but it has to be a robust agreement. That's the position of France. Merci. Pasamos a Managua, Nicaragua, y el presidente nicaragüense Daniel Ortega diciendo, ante importante visita, está Lavrov, la primera dama, Lavrov hizo. Daniel Ortega, como siempre, directo al grano, dijo, por tanto, y con respecto a las relaciones con los Estados Unidos y la América nuestra, las relaciones de Estados Unidos con nuestra América resulta también una agresión para América Latina, el decreto ejecutivo del presidente Obama en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Эти очаги создаются намеренно. Sencillamente no admitieron la victoria electoral del presidente Chávez como no admiten la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro. Y así como le dieron golpe de Estado al presidente Chávez, ahora también le quieren dar golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro. Y este tipo de decretos ejecutivos del presidente Obama lo que hacen es alimentar esas políticas de caos y de golpe. Luego el canciller ruso Sergei Lavrov dijo, damos la bienvenida al inicio del proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y estamos seguros de que esto va a tener éxito en el fundamento del respeto a los intereses legítimos de cada lado, si es equitativo. Consideramos que esto no debe llevar bajo ningún tipo de presión por ambos lados. Por supuesto que es necesario que el embargo comercial a Cuba sea levantado, se cancele, porque sencillamente no tiene sentido. Ortega recibió al canciller ruso y previamente la delegación rusa había visitado Cuba, país donde también conversó con las autoridades sobre un amplio espectro de temas, incluyendo cooperación económica y comercial. En Nicaragua, dijo, tenemos toda la intención de fortalecer nuestros contactos bilaterales y nuestras posturas de coordinación en la arena internacional, dijo Lavrov. En Ciudad de Guatemala, Sergei Lavrov había dicho, hoy tenemos que utilizar todos nuestros esfuerzos y tiempo para recuperar el proceso político que se desarrolla sobre la base de los acuerdos alcanzados en Minsk el 12 de febrero y también creemos que ha habido algunos descansos, algunas pérdidas de tiempo en el proceso. Otra pregunta dijo, en general, todos estos juegos soportan el enfrentamiento entre suníes y chiitas, pero es un juego que representa una amenaza extrema. Luego habló el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dijo, hemos manifestado el interés político de la región SICA, Sistema de Integración Centroamericana, y Rusia para el fortalecimiento de las relaciones.
nuestras relaciones políticas, comerciales. Guatemala y Rusia comienzan a analizar la aplicación de la extradición. Consideramos que la extradición es necesaria, aseveró Morales, durante una declaración que se ofreció junto a Lavrov en la Casa Presidencial. Foto de familia, Baikonur, Kazajstán, la nave Soyuz, lanzada en esta toma de archivo, ya se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional con 2 astronautas que permanecerán en el espacio un año. Kelly, Kornienko, and Padalka on their way towards the International Space Station. Thrusters are in the status mode. Copy, everything is fine on board. We are feeling good. Getting good first stage performance. The Soyuz delivered. La pregunta es capaz un ser humano de aguantar un año en el espacio? ¿Cómo responde el cuerpo a tanto tiempo en estado de ingravidez? A eso quieren responder los científicos. Los astronautas Scott Kelly de Estados Unidos y Mikhail Kornienko de Rusia tienen previsto permanecer 12 meses en órbita. 40 seconds into the flight, stabilization is stable. Los astronautas de la expedición 4346 han llegado con éxito a bordo de la nave Soyuz TMA-16M a la Estación Espacial Internacional junto con el astronauta ruso Gennady Padalka, que estará 6 meses del cosmódromo de Baikonur, Kazajstán. El lanzamiento ha tenido lugar a las 20:42 hora de Moscú. Hasta ahora la media de permanencia en la estación espacial era de 6 meses y al doblar ese tiempo se pretende dilucidar cómo reacciona y se adapta el cuerpo humano a una estancia de estas características en el espacio exterior y sin gravidez. Según informa NASA, esta misión es fundamental como paso previo a los viajes con tripulación que pretenden realizar viajes a otros planetas del sistema solar como Marte, lo que supondrá estar 500 o más días en el espacio. La falta de gravedad tiene repercusiones diversas en el cuerpo humano. Los científicos soviéticos ya en 1961 estaban muy preocupados porque la ingravidez pudiera tener efectos negativos e incluso fatales en los astronautas y por eso limitaron el primer vuelo espacial de Yuri Gagarin a 108 minutos. Bueno, va a ser una larga experiencia. La ciencia, que había avanzado muchísimo en cuanto a la fisiología de vuelo, ahora se encuentra en parámetros absolutamente diferentes fuera de nuestro planeta. Quiero reiterar mi agradecimiento por nuestro libro, 76 Domingos, que definitivamente se ha agotado. Ha sido el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Caracas. Se volvió a editar y se volvió a agotar. Agradecidísimo. Le reitero que yo no tengo ningún interés económico en eso porque le he cedido los derechos a Perro y la Rana, que fue la editorial que creó el comandante Hugo Chávez Frías. Y esta es mi contribución para todos ustedes que nos han seguido y que plenaron la sala del Teresa Carreño cuando lo presentamos. Así que, bueno, hasta aquí llegó nuestro dossier. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. No ingresen a la estadística, los queremos el lunes allí, de ese lado del receptor, donde quiera que se encuentren. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Vaya que los está generando. Bueno, ante todo hay que recordar que hoy es viernes, ¿no? Y de lo profundo del corazón digo, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalam Alaikum, Pax Vovis. Ese es el sonido del deseo de paz, en hebreo, en árabe, en la lengua de la época en que los cristianos éramos los perseguidos, los quemados vivos para iluminar los paseos y las catacumbas en las que a escondidas había que celebrar misa. Y digo eso porque
En esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los seguidores de esas tres grandes religiones monoteístas y los de todas las otras, con igual respeto, y también los que son agnósticos o no creen nada trascendente de ese campo, ¿no? Bueno, le veníamos diciendo desde hace tiempo que en este reacomodo geopolítico las grandes potencias como Estados Unidos, aunque esté un poco en decadencia, sigue siéndolo, ya es una potencia nuclear, y ahora es que se pone más peligrosa, porque sabe que le estaban faltando uñas. ¿Cuántas veces, recuerden, hagan memoria, cuántas veces les he dicho, bueno, aquí los países del Golfo, ya se volvió un lugar común en este programa, ¿no? Los países del Golfo, generalmente testas coronadas, ahí molestaba mucho Saddam Hussein, ¿no? Por eso destruyeron Irak. Pero los países del Golfo pagan protección a las potencias para poder seguir teniendo la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Estoy hablando no solo del enorme reino de Arabia Saudita, ¿no? Sino Qatar, Kuwait, todos los que están aquí, los Emiratos, y de esta zona donde se mueve en términos normales 40-45% del petróleo del mundo, hay que pasar por el estrecho de Hormuz, que es una garganta bien pequeña, y del otro estado está Irán, del otro lado, que no es precisamente un estado que se deje doblar el brazo, ¿no? Bueno, ahora las guerras regionales y las cosas que hay que hacer parece que la están usando a través de terceros, ¿no? Algunos de estos reinos se han metido a hacer el trabajo. Si habláramos de mercenarios de Estados Unidos, diríamos el trabajo sucio que Estados Unidos no quiere meterse a hacer en este momento. Pero como tenemos enorme respeto por todos estos países de la cultura árabe, no aplicamos eso. No está de más recordar siempre, y hay que tenerlo marcado a fuego, este petróleo tarda bajando por el Índico, dando la vuelta al sur de África, subiendo por el Atlántico Sur, llegando al Atlántico Medio, luego entrando al Caribe para llegar a Texas. 40 a 45 días, por rutas sumamente peligrosas. Mientras que el mayor reservorio comprobado de petróleo y de gas en toda nuestra querida, contaminada y única nave espacial, entiéndase planeta Tierra, está aquí, en la República Soberana Bolivariana de Venezuela. Además de los reservorios de agua y de minerales estratégicos. Y nosotros estamos no a 45 días, sino a 4 a 5 días. ¿Se entiende por qué cuando el comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, dijo, acá no queremos bases gringas de F-16, tenemos nuestros propios F-16, tenemos nuestros propios pilotos formados allá, y vaya que lo hicieron bien, ¿eh? Yo recuerdo en la base Luke de Arizona el alto nivel con que se les recuerda. Por razones que no viene al caso, estuve en esa base y además volé el último simulador de combate de F-16, que es una cosa monstruosa. Cuando uno vuela ese simulador, no puede volar el avión real. Y además tiene que, si es soltero, le mandan dormir con el colchón en el suelo. Si está casado, hay que avisarle a las esposas lo que puede ocurrir esa noche, del esfuerzo que significa el realismo del combate en ese simulador. Bueno, así las cosas, aquí estamos a 4 o 5 días. Cuando el presidente dijo, bases aquí, no, nos la colocaron enfrente, hay que decirlo una vez más, en las hermosas islas que dependen del Reino de Holanda y que son de la OTAN. Nos negamos a bajarnos los pantalones teniendo bases extranjeras en nuestro territorio, enhorabuena. Pero ahora resulta que la hermana Colombia, tiene 7 bases gringas y además firmó un acuerdo según el cual, ¿cuántas veces le dijimos? Firmaron un acuerdo según el cual, así un soldado gringo se mete en una trona de droga, se mete en una rasca de alcohol y le viole la hija al presidente de la República, no lo pueden juzgar, tienen que entregárselo a los gringos. Vaya barbaridad de cesión de soberanía, ¿no? Pero eso nos lleva a lo que decía el senador Paul Coverdell, Washington, primer ponente del Plan Colombia. ¿Qué decía Paul Coverdell? Por si no lo recuerdan, porque lo hemos repetido hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo.
para controlar a Venezuela, y lo estoy citando textualmente, para controlar a Venezuela, señores del Congreso, es necesario ocupar militarmente a Colombia. ¿Quién? ¿A quién agarraron por los argumentos? Porque tenía un historial muy sucio, que les permitió poner 7 bases gringas en Colombia, en la hermana República de Colombia. Porque el libertador Simón Bolívar, caraqueño, cuando cruzó las fronteras con las tropas, fue para darle libertad a 5 países, no para dejarse violar la soberanía 7 veces, y lo que viene. Ahora se cumplió, lamentablemente. Ayer les leíamos la cantidad de violaciones y de insultos y malos tratos, pero violaciones adolescentes por parte de los gringos en la hermana República de Colombia, no los pueden tocar. No los pueden tocar. Bueno, esa es la realpolitik. No hacemos juicio de valor, estamos dando una información absolutamente objetiva. Ahora, por allá en el Medio Oriente también se cuecen habas, y algunos conflictos en los que no quieren, no pueden o no deben meterse en los gringos, se lo están haciendo los amigos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Cuando uno necesita protección para mantener la cabeza y la corona, algo tiene que hacer a cambio, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Bueno, la cotidianeidad en el ambiente internacional. Iniciada la operación Tormenta Decisiva, aviones de combate estadounidenses, claro que sí, aviones de guerra de Arabia Saudita y de sus aliados árabes, lanzaron la operación Tormenta Decisiva contra la milicia Houthi en Yemen y en apoyo al presidente legítimo Abdrabbu Mansur Hadi y sus seguidores en el sur del país. No decimos que esto es bueno o es malo, estamos mostrando lo que es. El presidente Hadi llegó más tarde a Riad de camino a la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheikh, donde una cumbre árabe está programada para este sábado, según informa el diario Saudi Gazette. La operación contra los rebeldes hutíes cuenta con el respaldo completo e inequívoco de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Jordania y el bloque de la Liga Árabe. Emiratos Árabes Unidos envió 30 aviones de combate, Bahrein 15, Kuwait 15, Qatar 10, Jordania 6, según el canal de noticias Al Arabiya. Y en un lugar desconocido aquí están reunidos los altos mandos con el ministro de la Defensa, príncipe Mohammed bin Salman, quien habla con los oficiales con despliegue audiovisual necesario para estos casos. Hay una conferencia, videoconferencia. Mohammed bin Salman en este corredor caminando con el segundo de a bordo como príncipe de la corona y ministro del Interior, Mohammed bin Nayef, y varios con bin Nayef al bin Salman, escuchando a los oficiales sobre cómo se desarrollan las operaciones en este cuartel general. Por el momento se desconoce. El ataque se ha producido poco después de una coalición internacional encabezada por Arabia Saudita anunciar el anuncio de, reiterativo sonó eso, ¿no?, de una ofensiva contra las posiciones de los hutis en el país. Luego de esto, en el comunicado conjunto recogido por la cadena de televisión de los Emiratos Al Arabiya, los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait han expresado textualmente su decisión de repeler a las milicias hutis, Al-Qaeda y el Estado Islámico en el país. Asimismo, han advertido que el golpe de Estado de los hutis en Yemen representa una gran amenaza para la estabilidad de la región, acusando a la milicia de llevar maniobras militares con armamento pesado cerca de la frontera de Arabia Saudita. Base de Rajah, Sanaa, Yemen. Secuencias tomadas desde el aire con cámaras especiales. Arabia Saudí y sus aliados lanzan los ataques aéreos en Yemen. Los ataques comenzaron cuando los rebeldes hutíes estaban a punto de tomar la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen, y hubo informes de que el avance hutí hizo que el asediado presidente Abdrabbu Mansur Hadi huyera del país, pero por vía marítima. Los 5 estados del Golfo Pérsico, incluyendo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait y Bahrein, emitieron una declaración conjunta expresando que estaban actuando para proteger a Yemen contra la agresión de los combatientes hutíes. La agencia de noticias saudita Al Arabiya News informó que el reino había desplegado 100 aviones de combate y 150.000 soldados y otras unidades de la Armada. Solo Arabia Saudita. No se hablaba en detalle de los otros. El embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, dice: las operaciones comenzaron aproximadamente a las 7 de la noche y Estados Unidos no está participando en las operaciones. Haz de tus pagos tu obra maestra. Gobierno Bolivariano.
Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Vamos todas y todos a partir de este miércoles 18 de marzo a firmar por la paz, por la unidad nacional y por el amor a Venezuela. Fijemos posición en contra del decreto de Obama que tilda a Venezuela de amenaza para Estados Unidos. Para la recolección de firmas están activadas todas las plazas Bolívar del país, jornadas casa por casa y diversas organizaciones sociales. Son más de 400 puntos de firma a nivel nacional. Somos un pueblo de paz y por eso decimos, Obama, deroga el decreto ya. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hay un dicho llanero, ¿no? Llanero equivalente al gaucho en las grandes llanuras de la República Bolivariana de Venezuela, aquellas de Doña Bárbara. Tanto que se ha escrito sobre eso. Y ellos dicen, cuando le digo que la vaca es de tal color es porque tengo los pelos en la mano, ¿no? Ayer les decía, frente a las desentonadas y sorprendentes declaraciones de Felipe González, ese que en otros tiempos venía aquí con el sombrero en la mano y la sonrisa grandota, o que cuando me lo encontraba por Centroamérica con una guayaberita y nada de escolta ni carros oficiales, decía realmente, Walter, ¿quieres que te declare? No perdí una oportunidad de aparecer en cámara, lo necesitaban. Pero también venía a raquetear, ¿no? Aquí venía humildito y con el sombrero en la mano cuando necesitaba ayuda. Y les dije que incluso yo lo había visto operando en el CEN, es decir, el organismo máximo de un partido histórico de Venezuela, Partido Acción Democrática. En esos tiempos me dijeron, bueno, es un tema internacional, ve y cúbrelo tú. Como aquí no hablamos pistoladas, aquí están, vean quién era Felipillo en aquella época. Vamos a cerrar bien la toma. Como ven, yo todavía no necesitaba cubrir el ojito enfermo. Bueno, no enfermo. El ojito que sobrevivió, pero necesita estar tapado para no mezclar la señal a nivel cerebral, ¿no? Bueno, este era Felipe González, cuando claro que declaraba. Había que pararlo. Le encantaba poder aprovechar cámaras porque tenía sus planes y quería llegar. Y esto fue tomada en el CEN de Acción Democrática. Este era el Felipillo que agradecía todo, que venía muy solidario y muy tranquilito a Venezuela y no hacía las cosas que hace ahora, haciendo amnesia de todas las solidaridades que recibió aquí. Bueno, no es para eso que vamos a hacer este segundo bloque, pero yo sabía que tenía algo en el archivo que podía demostrarlo. Y aquí, cuando decimos algo, apuéstenle que es así. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y la historia de este viernes. Aquí seguimos con el drama del avión de Germanwings, filial de Lufthansa, y se cumple, al parecer, lo que les habíamos dicho, ¿no? El copiloto tenía ganas de acabar con todo. Ahora parece que estaba en un tratamiento y no lo había informado a la línea aérea. Pero además, estas son imágenes del Ministerio del Interior, ¿no? Como pueden ver. Pero además refuerzan la búsqueda de la segunda caja negra del avión que se estrelló en los Alpes franceses. Porque la segunda caja negra del avión Airbus A320 de Germanwings, que se estrelló en Francia, tiene otros datos muy fundamentales para este accidente que causó la muerte a 150 personas. Bueno, accidente provocado, ¿no? Se espera que de encontrar la caja se terminen de aclarar las verdaderas causas. La primera caja negra que contenía las grabaciones de audio confirmó que el accidente del avión bien podría haber sido intencional. Nosotros no tenemos duda al respecto y lo dijimos desde el primer momento.
Los resultados de la investigación demostraron que el copiloto Andreas Lubitz se encerró en la cabina después que el piloto se ausentara por un momento para ir al baño. La grabación demuestra que Andreas se negó a abrir la puerta de la cabina a pesar de que se puede escuchar cómo el piloto le pide reiteradamente que abra la puerta. Por esta razón, los investigadores buscan la segunda caja que contiene los datos de parámetros de vuelo que podrían confirmar los resultados de la primera caja negra. Se había confirmado que se encontró la carcasa y los restos de la segunda caja, pero la caja en sí aún está desaparecida. Equipos de búsqueda y escaladores, como estamos viendo, recorren los Alpes con la esperanza de encontrarla. Y el presidente alemán visitó la escuela de las víctimas, ¿no? Visitó la escuela de vuelo de Germanwings. Joachim Gauck visitó hoy la escuela Joseph Koenig de Haltern-See, la pequeña localidad donde estudiaban 16 adolescentes muertos el martes en el siniestro del avión de Germanwings cuando regresaba a su país tras la semana de intercambio en España. Es decir, la escuela de las que fueron las víctimas del vuelo de Germanwings. Ambos se sumaron en la iglesia local. Gauck, quien a raíz de la tragedia suspendió la gira que realizaba por América Latina, acudió al centro escolar acompañado por la jefa de gobierno del Land de Renania del Norte y Westfalia, Hannelore Kraft. El trabajo de esta gente es muy duro, ¿eh? Vean que no quedan sino pequeños restos de ese gigantesco avión. Esto es un trabajo muy duro, por la altura, por el terreno y porque solo se van a encontrar trozos de cadáveres y nada más. Se van marcando las piezas más o menos importantes con cubos de colores brillantes. Esto parece haber sido parte de uno de los paneles de control. Se van dejando marcas de colores allí, porque no solo rescatar los restos de las víctimas, que deben estar absolutamente esparcidos como los del avión, sino después, como les dije, hay que rearmar las partes del avión para estudiar el siniestro, en la medida en que se puede armar ese trágico rompecabezas, ¿no? Entonces el presidente alemán suspendió la gira que realizaba por América Latina. Las autoridades locales han pedido explícitamente a los medios que se preserve la privacidad de los alumnos de esta secundaria y sus familias, especialmente durante la visita institucional y las dos ceremonias que estaban previstas para hoy, de las cuales estamos siendo testigos de una de ellas. La dirección de la escuela ofreció ayer una conferencia de prensa en la que tanto el alcalde Bodo Klimpel y el director del centro Ulrich Weisel afirmaron que la situación para todos era aún muy traumática tras conocerse que el copiloto definitivamente estrelló deliberadamente el aparato en los Alpes franceses. Haltern es una pequeña población de 37.000 habitantes a 90 kilómetros de Düsseldorf, que era el lugar de destino del vuelo 9525 de Germanwings. Tras la tragedia se concentraron equipos de televisión llegados de todo el mundo. Desde la dirección se pidió asimismo ayer que no se hiciera ninguna oferta de dinero a los escolares a cambio de entrevistas. Miren cómo andan, ¿no? La ética del periodismo, ofreciéndole dinero a los muchachos para que declaren. No todos hacen periodismo al estilo que se hacen aquí, ¿no? Bueno, aquí esto comienza, es la segunda parte del drama. Montabaur, Edmund Schaft, el alcalde de Montabaur, dice: aquí en Montabaur estamos profundamente afectados por la horrible noticia que hemos oído por los medios de comunicación. El accidente del avión en Francia es una tragedia con una gran cantidad de víctimas y compartimos el dolor y la tristeza con los familiares de ellas. Dass der Pilot das Flugzeug freiwillig, absichtlich zum Absturz gebracht hat. La noticia de que el piloto al parecer pretendió estrellar el avión nos ha llegado a pesar de que los medios de comunicación, que no sabemos exactamente lo que sucedió, pero independientemente de si esa información es verdadera o no, le enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares del comandante del piloto. Manfred Killian, residente de la cercana Eitelborn, hablando a una mujer que está fuera de la casa, dice: eso es realmente horrible. Montabaur nunca ha sido tan famosa, nunca. Tomará mucho tiempo antes de que podamos olvidar, si es que alguna vez podemos olvidar esta tragedia. Es realmente horrible, especialmente para los padres que viven aquí. ¿Cómo van a ser capaces de seguir viviendo aquí en el barrio? También, si les gustó aquí, el hijo estaba en la escuela, volaban aviones de planeador hace poco aquí en Montabaur, y el propio copiloto volaba planeadores aquí. Christoph Kumpa,
del Ministerio Público también daba algunas declaraciones y decía: la oficina del fiscal de Düsseldorf ha completado la búsqueda en el apartamento del difunto copiloto del Estado, un hombre que hacía deporte, que se cuidaba, pero parece que tenía una enfermedad que no había manifestado a la compañía a la que estaba obligado como piloto, ¿no? Bueno, tiene una foto allá en San Francisco mostrando el gran puente, pero no se ve ninguna novia al lado. La oficina del fiscal de Düsseldorf ha completado la búsqueda del apartamento difunto del piloto de Düsseldorf en Renania-Palatinado. Completó anoche la búsqueda y estas medidas no conducen a la búsqueda de una carta de suicidio o cualquier reclamación de responsabilidad. Hay una pista que indica un motivo político o religioso. Operaciones militares. ¿Para qué? Ellos hacen el trabajo. Sanaa, las pertenencias, después de las consecuencias de los ataques aéreos, de los que lograron sobrevivir y lo que queda de lo que alguna vez fueron sus viviendas, ¿no? Arabia Saudita ha causado esto como consecuencia de los ataques y por el momento parece ser que esta primera oleada fueron blancos muy selectivos que habrían sido objeto de ayuda en la designación de blancos por toda la gente que tiene los satélites necesarios, ¿me entienden, no? Para monitorear en vivo, en tiempo real, las operaciones y además designar blancos. Al-Jubeir indica: haremos lo que sea necesario con el fin de proteger el legítimo gobierno de Yemen y evitar el peligro de las milicias. Tenemos una situación en la que un grupo de militantes pueden tener en el control los misiles balísticos, las armas pesadas y la fuerza aérea, y eso no lo vamos a permitir. Los equipos de rescate informan que se ha elevado a 13 la cifra de muertos por los ataques aéreos muy puntuales, incluyendo un médico que había sido rescatado de los escombros en una clínica. No fueron tan puntuales. Ahmad bin Hassan Aziri, ministro saudí de Defensa, dice: la operación Tormenta Decisiva comenzó ayer a la medianoche, al comienzo del 26 de marzo, y la campaña aérea comenzó con los objetivos que eran hacer frente a la defensa aérea, eliminarlas, de ser posible, las bases aéreas y los aviones que eran controlados por los insurgentes hutíes, que utilizan para hacer del ejército yemení. El objetivo de esta operación era paralizar las defensas aéreas, los centros de mando y el control de los centros de comunicación, con el fin de mantenerlos alejados de los misiles tierra-aire. Luego de un despliegue audiovisual, dijo: hemos comenzado a ver los resultados de la operación en los primeros 15 minutos y tuvimos control absoluto del aire. Por supuesto, toda operación aérea necesita un gran número de aviones, la ofensiva, el reabastecimiento en el aire, la alerta temprana, los drones, la búsqueda de aviones de rescate. Fue una operación exitosa en la que participó una gran cantidad de aviones y los saudíes estaban en la parte delantera en la primera oleada y lograron anotarse los goles en los primeros 15 minutos de la operación y continuó hasta que logramos todos los objetivos establecidos, ¿no? No dijo realmente anotarse los goles, no, se anotaron las metas previstas. Luego, Ahmed bin Hassan Aziri, el ministro saudí de Defensa, dijo: uno de los objetivos era la base de Al-Duleimi, que estaba controlada por los insurgentes Houthi, que contienen aviones a reacción y importantes depósitos de armas. Y luego, ya casi en tiempo real, dijo: en este momento, en esta etapa, no hay una planificación para cualquier otra operación terrestre, pero si la situación lo necesita, las tropas de tierras desde Arabia Saudita y las fuerzas aliadas están preparadas para hacer frente a cualquier agresión de cualquier tipo. Sin embargo, estaban basándose en la superioridad aérea y no quieren tener bajas en el terreno, obviamente. En suma, Arabia Saudita participa en los ataques aéreos, pero dice que todavía no piensa mandar tropas a Yemen. No obstante, un portavoz militar saudita señaló que las tropas estaban listas para entrar al país en caso de que fuera necesario, y ese portavoz no era otro que el que acabamos de oír. Sanaa.
Miles de manifestantes que apoyan a los rebeldes Houthi se reunieron para protestar el ataque aéreo de Arabia Saudita. Y ahí hay unas muy contundentes declaraciones, ¿no? Ese cartel dice cosas muy contundentes que en este caso no vamos a traducir. Khaled al-Madani, miembro del Comité Revolucionario Supremo de los rebeldes Houthi, hacemos un llamado a la yihad sobre esta guerra. Debemos estar listos y estamos llamando a la Comisión de Seguridad para equipar con armas a los que no tienen armas y estará lista en los campos de batalla. Bueno, el cartel que le mostramos decía: Dios es grande, muerte a los Estados Unidos, a Israel y a los judíos, victoria para el Islam. الجهة الأمنية واللجنة الأمنية إلى الإعداد لمن ليس له معه مبادئ وسلاح أن يعد له السلاح في الساحات منطلقون في السلاحات. La marcha antisaudí, que fue convocada por el liderazgo del movimiento Ansarullah, se produjo después de que aviones de la Fuerza Aérea Saudí, como les dijimos, bombardearan las posiciones de los combatientes hutis y lanzaran ataques contra el aeropuerto de Sanaa y la base aérea de Dulaimi el jueves. Mientras tanto, en Arabia Saudita y en Yemen también había noticias. Esta vez en Riad, el ministro de Defensa, el príncipe saudí Mohammed, y el hijo del rey Salmán en la base aérea de Riyadh, esperando al presidente de Yemen, Abdel Rabo Mansur Hadi. Llega la delegación, grandes honores de recepción, relativamente el té de la bienvenida, por supuesto. Las tradiciones se preservan. Mohammed y Waidi y Hadi Mohammed recibiendo el té. Mohammed Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores iraní, dice ante la pregunta del periodista que dice: ¿la República Islámica de Irán ha tomado alguna medida para apagar este fuego? Dijo: hemos puesto todos nuestros esfuerzos para limitar y controlar la crisis en Yemen y haremos, si Dios quiere, lo necesario para seguir haciéndolo. Aquí estamos en Teherán. La televisión iraní estipula que, bueno, miren, nuestro viejo amigo, el que hemos entrevistado aquí, algunos con picos ausentes, Qasem Zedighi, líder de las oraciones del viernes en Teherán, aparecía también en el podio. Qasem Zedighi, líder de la operación de este viernes en Teherán, decía: los gobiernos que no están en armonía con su propia gente y los reinos satélites controlados por países extranjeros han constituido una coalición falsa respaldada por Israel y Estados Unidos, y la patadita, sin nombrarlo, era para Arabia Saudita. Sin embargo, su confrontación con otras naciones despertará a sus propias naciones, a su propio pueblo, pronto y para hacer el bien. Luego, varios de los ciudadanos yemeníes que asistían daban gritos de muerte a Israel y oraciones en árabe. Luego, Qasem Zedighi, el líder de la oración del viernes en Teherán, decía: ellos, Arabia Saudita y sus aliados, vienen a invadir un país e interferir en los asuntos internos. Condenamos esta agresión y la injerencia en los asuntos internos de Yemen. Viernes, día de la oración, y quien la dirigió no dejó de hacer contundentes declaraciones políticas. Irán rechaza la invasión a Yemen y mostró su rechazo rotundo a lo que calificó de invasión y advirtió de las graves consecuencias. Mientras tanto, en Washington, por supuesto que no escapaban la situación en Yemen y la interacción entre el senador Tom Algodón y el general del ejército, Lloyd Austin, comandante del Comando Central de Estados Unidos, decían:
Teniendo en cuenta la situación en Yemen, si hubo acción de los militares allí para bloquear el estrecho de Mandeb, supongo que las fuerzas estadounidenses podrían actuar de inmediato para volver a abrir ese estrecho. Y el general Austin dijo, no sería trabajar con nuestros socios del Consejo del Golfo para poder asegurar que estos estrechos permanezcan abiertos. Podemos hacer eso. Uno de nuestros intereses de tareas internas es asegurar que tenemos libre flujo de comercio a través de ambos estrechos. Y Estados Unidos dice que trabajará para garantizar que el estrecho de Bab el-Mandeb siga abierto. Los pretextos nunca faltan. Aviones de guerra en Irak. Hoy decolando desde Bagdad, y ese sí que es una verdadera plataforma de armamento de ataque a tierra. Ese es un modelo diseñado precisamente para el apoyo cercano. Khalid al-Beidi, el ministro de Defensa iraquí, decía, este cuadrón está tomando parte actualmente en las batallas desde Tikrit esta mañana. Las cosas arden en Tikrit desde temprano. Los jets han llevado a cabo más de una salida. Los ataques aéreos fueron eficaces para infligir grandes pérdidas al enemigo en términos de hombres y equipos. Y vamos a seguir con nuestras salidas de vuelos de combate hasta que eliminemos a los terroristas. Una pasada para lucirse. Vienen con la adrenalina alta después de un ataque. Y volver entero y con el avión entero no es poca cosa. Tal vez. Christoph Kumba dice, sin embargo, se incautaron registros médicos que indican una enfermedad existente y el tratamiento médico adecuado. El hecho de que se encontraran rotas notas sobre enfermedades que abarcaban los últimos días y el día del accidente, el apoyo de la evaluación preliminar que estamos en pleno desarrollo del fallecido, es que escondió una enfermedad a su empleador y a sus propios colegas. Otras investigaciones, incluidos los interrogatorios y el análisis de las historias clínicas, se tomarán unos días. Tan pronto como haya resultados fiables, vamos a informar a los familiares y al público, terminó diciendo. Muy delicado esto, ¿no? No improvisó nada, lo leyó. Bueno, en Francia se está pensando ya en un memorial. Estamos en Le Vernet. Aquí son hermanos de las víctimas españolas, con miembros del consulado español visitando el lugar del accidente de Germanwings. Flores en la base de una piedra conmemorativa que dice en memoria de las víctimas del accidente. François Balic, el alcalde de Le Vernet, dice todas las familias y parientes cuando vienen aquí a Le Vernet, la población local se hará cargo de ellos. No hay ningún problema en ello. Es como si fueran nuestras propias familias. Y luego dijo François Balic, me preguntan si estarán en condiciones de volver. Me dijeron que van a volver cuando el clima sea mejor para llorar en el lugar del accidente. También hablamos de lo que es el mejor momento para que vuelvan. Les hemos dado algunos consejos dadas las condiciones peculiares aquí. Pero individualmente podrán hacer su duelo en el lugar del accidente tan pronto como sea posible para abrirlo a los visitantes, solo aquellos que tengan vinculación. En suma, hay un nuevo memorial para las víctimas del avión que cayó en los Alpes. El monumento de piedra que estamos viendo, ubicado en la región de Le Vernet, colocaron una placa que dice en memoria de las víctimas del accidente. François Balic, el alcalde de Le Vernet, dio el pésamo y la bienvenida a decenas de personas que se encontraban en el lugar. Y Soraya Sáenz de Santamaría, viceprimer ministro, parte de otras tareas es en organizar los mejores equipos para poder acompañar y asistir a las víctimas, hasta las familias de las víctimas, hasta que pueda, en su caso, obtenerse la recuperación de los restos, y también a apoyarles pues en todas esas actuaciones a los que un siniestro de esta naturaleza lleva consigo.
no sé si de carácter de Estado, pues una La cuestión que viceprimer de momento ministro en Madrid y Cristóbal Montoro, ministro de Administración Pública, La regulación decían. en materia de seguridad aérea es muy dinámica y está en constante cambio. Por tanto, tanto la Agencia Europea de Seguridad Aérea como otros organismos a nivel internacional pueden constantemente introducir mejoras. Y ahora la Agencia Europea de Seguridad Aérea está evaluando con los países la conveniencia de modificar o reforzar la normativa sobre la presencia de tripulantes en cabina. Algunas aerolíneas, algunos estados ya se están anticipando, con lo que nosotros estamos a disposición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para analizar este procedimiento y, en el marco de esa normativa comunitaria, poder establecer modificaciones. Del mismo modo, respecto a los análisis psíquicos y psicológicos de los pilotos, ha presentado el anteproyecto, anteproyecto de ley de modificación de la ley general. Buscaremos el mejor momento. Bueno, estaban un poco mezclados los temas porque ella habló después del Consejo de Ministros y después que la Fiscalía de Marsella adelantara que el avión de Germanwings se estrelló, pero que había un descenso voluntario del piloto, por decir, se suicidó. La más importante, indudablemente, es Cataluña, para que pues sea un homenaje a la mejor manera organizado. Es un poco prematuro ahora hablar de fechas. En otras ocasiones, ha sido un mes, 2 meses, atendiendo también a cómo evoluciona el proceso. Por tanto, no le puedo decir más que eso. En suma, el Gobierno endurecerá la normativa de seguridad si lo plantea la Agencia Europea y señaló que la normativa era de las más exigentes. Siempre una mejora no es descartable y se pueden endurecer las medidas de seguridad. Bueno, secretario de Estado John Kerry, en Lausanne, Suiza, deja uno de los más conspicuos restaurantes y está con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Ernest Moniz, el cabello muy largo. Reza Marashi, investigador director del Consejo Nacional Iranio-Americano. Aquí la requisitoria periodística no era muy seguida por el John Kerry, secretario de Estado, que estaba tan rodeado de guardaespaldas que después de un cómodo almuerzo decidió seguir de largo y tratar de evitar las declaraciones, porque la cosa está bastante fluida, ¿no? Ahora, Reza Marashi, director de investigación del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, sí dio algunas declaraciones. Aquí, en medio de muy conspicuas medidas de seguridad, él dijo, bueno, usted tiene 2 grados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, científico nuclear, el señor Ali Akbar Salehi y el señor Moniz averiguan esencialmente un rango o menú de opciones. Una vez de averiguar estas opciones, son entonces ellos los que deciden qué es aceptable para la política de ambas partes. Se refiere al tema de los reactores nucleares y cómo los usa Irán y las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Nuestros líderes políticos muestran que los diplomáticos de las diferentes opciones de que disponen y el tipo de unidades de negociaciones políticas. Usted sabe que no pueden poner un carro delante de un caballo. Los ministros europeos están viniendo aquí a Lausanne porque quieren tratar de dar el peso político y el impulso adicional que podría ser necesario para llegar a la meta que nos hemos fijado y cruzar la línea. Y cuando usted tiene los cancilleres aquí, crea un mayor sentido de urgencia, agudiza el foco de todos alrededor de la mesa de negociación y si en realidad son capaces de tener éxito, si ellos quieren estar aquí para celebrar con compresión un marco que alcanza y luego articula muy elocuentemente al resto del mundo porque eran tan importantes para cerrar la brecha entre fines de marzo, bueno, sea buena voluntad, deberá haber un tratado para concluir un acuerdo nuclear integral. El acuerdo nuclear entre Irán y el G5+1 está lejos de concretarse. Y Mohammad Javad Zarif dice que prosiguen las conversaciones nucleares con Estados Unidos en Lausanne y dijo que estaban dispuestos a seguir dialogando y lograr resultados más positivos, ¿no? El canciller iraní Mohammad Javad Zarif volvió a reunirse en la ciudad suiza con el secretario de Estado John Kerry en la tercera ronda de pláticas para acercar posiciones respecto a las sanciones económicas y el enriquecimiento de uranio, que son los asuntos más importantes de la agenda. Según fuentes diplomáticas en Teherán, las negociaciones asisten además del director de la Organización de Energía Atómica de Irán,
Ali Akbar Salehi, el secretario de Energía estadounidense Ernest Moniz, además de la vicejefa de Política Exterior de la Unión Europea Helga Schmidt. Junto con los ministros participan también los vicecancilleres iraníes Abbas Araghchi y Majid Takht Ravanchi y la subsecretaria de Estado norteamericana para Asuntos Políticos Wendy Sherman, quienes anoche sostuvieron un encuentro con sus demás homólogos del grupo. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, G5+1, buscan sellar un arreglo con Irán, pero difieren en el modo de levantar las sanciones económicas impuestas por Occidente y en la capacidad de enriquecimiento que permitirán mantener a la República Islámica en su plan de desarrollo tecnológico. Al comentar a periodistas pormenores de los tratados, Zarif destacó que su equipo negociador insiste en la eliminación total de las medidas punitivas y en un acuerdo único, en lugar del levantamiento gradual de las sanciones y de un pacto de 2 fases, como sugiere Estados Unidos y los países europeos. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon dijo: tengo la intención de convocar a un grupo de mujeres y hombres respetados, con profundo conocimiento de los sectores religiosos, civiles, culturales, académicos y empresariales de la región. Se servirían como un grupo asesor sobre la dinámica inter- e intrasectarias. Los gobiernos y las partes tienen la responsabilidad primordial de proteger a las minorías religiosas y de lo que sean, pero debemos comprometernos con los socios de la sociedad civil, los líderes religiosos y otras personas con influencia, incluyendo a los actores regionales y a otros. En especial, miro a los líderes religiosos comunitarios para recordar claramente a sus seguidores que las religiones deben ser la paz y no la violencia y la guerra. To clearly remind their followers that religions are about peace, not violence and war. Luego el canciller francés Laurent Fabius decía: aux minorités du Moyen-Orient, nous devons montrer que nous sommes à leur côté. Debemos mostrar a las minorías del Oriente Medio que estamos de pie y junto a ellos y junto a los estados que respeten la diversidad, y tenemos que demostrar a los terroristas de Daesh que vamos a luchar contra ellos sin descanso y que los derrotaremos. Je vais le faire en français, ensuite en anglais. Est-ce que ça vous va? And their barbarism. Quiero hablar en inglés, después de francés, y dice: son barbaries, estoy hablando de Daesh, no conoce límites. Tenemos que enfrentar el hecho de que hoy en día existe un peligro real de que las minorías en el Medio Oriente tiendan a hacer desaparecer por completo las oportunidades que tiene la comunidad internacional. Recuperar la ciudad de Tikrit, actualmente en poder del Grupo Estado Islámico, y informó, como vimos, el comandante de operaciones de Irak en la provincia de Salahuddin. El teniente general, estas son tomas aéreas de las operaciones y los impactos. El teniente general Abdul Wahab al-Zahdi dijo el jueves que las tropas iraquíes y fuerzas especiales han comenzado a desplazarse hacia el centro de Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein. Tiene un valor simbólico importante. El Grupo Estado Islámico se apoderó de esta ciudad de mayoría sunita a mediados del año pasado durante su relampagueante avance por el norte de Irak. Y a petición del actual gobierno de Irak, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Tikrit el miércoles y jueves para apoyar a las fuerzas que habían iniciado un ataque, pero no lograron progresos. Asesores militares iraníes, vean, estos son tremendas plataformas de armamento también, helicópteros blindados soviéticos, de la era soviética, ¿no? Rusos. González en Tikrit reportó escuchar aviones de combate en las últimas horas, seguido de múltiples explosiones, y un comandante iraquí en la ciudad dijo que una bodega utilizada para almacenar armas del Grupo Estado Islámico fue bombardeada por un avión de Estados Unidos, y un funcionario estadounidense en Washington confirmó que entre los objetivos había depósitos de armas. El comandante iraquí solicitó no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar de los detalles de los ataques, pero el funcionario en Washington, quien acabamos de ver, también pidió permanecer en anonimato, porque los que hablaron fueron los que representaban directamente al gobierno, pero dijo que no hubo más de una docena de ataques aéreos el miércoles y que algunos fueron realizados por aliados de Estados Unidos, no involucró a su país. Como estamos viendo, intensos combates, fuerzas iraquíes retoman la ofensiva sobre Tikrit. No hay que olvidar el valor simbólico, allí nació Saddam Hussein.
Por su parte, Estados Unidos, aunque no los muestren en cámara, ejecutó desde el miércoles 17 bombardeos aéreos sobre esta ciudad situada a 160 kilómetros al norte de Bagdad. Y Francia, para no desmarcarse, efectuó un ataque, según los mandos militares de ambos países. Es la primera vez que la coalición antiyihadista interviene en Tikrit desde que las fuerzas iraquíes lanzaron su ofensiva el pasado 2 de marzo. Blancos civiles evidentes. Washington estuvo mucho tiempo reacio a intervenir, sobre todo por el apoyo de Irán a las milicias chiitas que participan en la batalla. Pero cambió de parecer el miércoles cuando el primer ministro iraquí Haider al-Abadi solicitó bombardeos a posiciones yihadistas y los resultados están a la vista. Las tropas iraquíes retomaron este jueves la ofensiva terrestre que habían suspendido la semana pasada, debido, según ellas, a la gran cantidad de explosivos diseminados por el ejército islámico en el interior de Tikrit. La mayor operación terrestre de que el ejército islámico tomó gran parte de Irak en junio de 2014 ya no contará, sin embargo, con la presencia de las milicias chiitas que se retiraron, según el comandante de la fuerza estadounidense en Oriente Medio, el general Lloyd Austin. Cualquiera de las declaraciones de los oficiales superiores coinciden con lo que les acabamos de decir y ciertamente no hay otra versión porque es la versión oficial, así que no hay manera de aceptar otra a menos que estuviéramos allá y pudiéramos desmentirlo. Varios responsables de estos combatientes acusaron a Estados Unidos y a la coalición de querer robar la victoria en Tikrit, mientras que sus fuerzas, equipadas y aconsejadas por Teherán, realizaron, según ellos, la mayor parte del esfuerzo de guerra y pusieron la mayor cantidad de bajas. Sudoeste de Tikrit, en Dulia, las cosas se ponían fuertes. El coronel Tabit Hamid, comandante local de los combatientes sunitas, decía: hemos luchado batallas campales con los militantes del ejército islámico, del Estado Islámico, y como se ve, la mayor parte de la destrucción demuestra los intensos combates. El enemigo nos lanzó no menos de 1.800 proyectiles y bombas de mortero. يوم الحشد الشعبي هناك هيئة حشد شعبي ترتبط برئاسة وزراء تطلب القائد العام للقوات المسلحة، فكما أنا مسؤول عن قوات الجيش وكقائد عام وعن قوات الشرطة كذلك مسؤول عن الحشد الشعبي. Las consecuencias de Al-Jaburi, de la tribu, de la decisión de aliarse con Irak y el gobierno chiita en contra de sus compañeros suníes del Estado Islámico han sido graves. Están grabadas en las lápidas que vemos, en las tumbas que vimos, filas de muertos a la sombra de la palma en la ciudad del río Tigris. Mientras tanto, los aliados, teóricamente los aliados, ¿no?, hablaban desde Washington en el sentido de que al-Abadi supervisa la recuperación de Tikrit en el Estado Islámico. Veteranos combatientes como este hombre que vemos en pantalla, ¿no?, senador McCain, derribado en Vietnam. Este no come cuento a la hora de presionar y hacer preguntas, ¿no? McCain le decía: ¿la milicia chií se ha retirado de esa zona, señor? McCain dijo: las luchas se están haciendo por todas las fuerzas y cuando... Solo tengo unos minutos, tal vez usted pueda cortar las respuestas. Bastante sencilla quiero las preguntas. Señor, el aclaramiento de la ciudad de Tikrit, que como ustedes saben está al oeste del río, está siendo realizado por las Fuerzas de Operaciones Especiales iraquíes, la Policía Federal, con nuestro apoyo aéreo. McCain dijo: entonces, ¿por qué vemos imágenes de todas partes de Soleimani, líder, orquestando ese esfuerzo? El general Austin dice: estas imágenes eran de antes y como usted sabe, los esfuerzos de Soleimani y los iraníes se patrocinan, pero se estancaron, se estancó. McCain dice: ¿así que ya no estamos en la pelea? No, me refiero a que las milicias chiitas ya no están en la pelea, dice McCain, siempre a la defensiva, siempre el general a la defensiva, porque McCain fue un piloto de combate derribado en Vietnam, la pasó canutas, ¿no? Y además luchó contra un cáncer. Ven la hinchazón que tiene en la mejilla, su mejilla izquierda. Las milicias chiitas todavía están en pelea. Austin, siempre apretado acá, dice: no, señor, son parte de las operaciones de compensación en Tikrit. Y McCain dijo: así que los ataques aéreos que estamos llevando a cabo son solo en apoyo de las actividades militares iraquíes. Señor, es una correcta preacondicionación para que nosotros podamos proporcionar apoyo al gobierno de Irak, que tenía a cargo esta operación. Tenían que saber que éramos exactamente quien estaba en suelo y que teníamos que ser capaces de evitar conflictos mayores. Tenían un plan de maniobra, no solo para planificar lo que habíamos ensayado.
Bueno, Washington exige dejar fuera a Irán. Exigió el desalojo de las fuerzas chiitas apoyadas por Irán para lograr la expulsión del Estado Islámico de Tikrit. El Senado de Estados Unidos aprueba aumento de gasto militar en el presupuesto, pero no para los gastos sociales. Oigan esto. El Senado estadounidense este viernes aprobó un proyecto de presupuesto de 2016 que incluye aumento del gasto militar en al menos de lo que ya era gigantesco, 523.000 millones de dólares destinados al Pentágono, pero reduciendo muy fuertemente el gasto social. Un debate citado por el diario New York Times, el senador Michael Bensi de Wyoming, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que el proyecto está encaminado presuntamente a proteger a los ciudadanos más vulnerables del país, fortalecer la defensa nacional y hacer más robusto el crecimiento económico. Pero reduce drásticamente, oigan bien, drásticamente el programa de salud, conocido como Medicaid, y los cupones de alimentos. Es decir, los programas que eran el caballito de batalla de Obama. El Medicaid, el tema de la salud, y los programas de cupones de alimentos para los que viven escondidos en un zaguán y tienen que vivir de los cupones. Es decir, lo que prometió Obama y era su bandera, lo borraron de un plumazo acá. Y Obama, bien gracias, porque ahora es un comandante de guerra, ¿no? El Premio Nobel de la Paz, premio a priori, si le damos el Premio Nobel de la Paz y después suponemos que va a gobernar en ese tono. Pues no, el Premio Nobel de la Paz ahora es comandante de guerra, como le corresponde como responsabilidad, comandante en jefe, como presidente electo de los Estados Unidos. Bueno, cosas veredes, Sancho. No veo nada en los monitores de satélite que mejore lo que les estamos presentando. Si así fuera, como es costumbre, lo bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Este sábado TV Foro presenta: las acciones del Imperio norteamericano siempre han estado centradas en la política del terror. En el mundo en el que hemos entrado, el único camino a la seguridad es el camino de la acción. Y esta nación va a actuar. Cuando la época del terror parecía llegar a su fin, rápidamente se convirtió en un largo camino a la desesperanza. Nosotros no hacemos estos sacrificios por territorios o recursos, sino porque es lo correcto. TV Foro presenta un documental del director estadounidense Oliver Stone, la historia no contada de Estados Unidos. Bush y Obama, la era del terror. Este sábado a las 9 de la noche. Más BTV, más revolución. Cada vez que haces clic al pagar tus impuestos a través de los canales electrónicos de la banca pública, contribuyes a construir un gran país.